Muy buenas tardes, noches, días, dependiendo a qué hora estén viendo el video. Hoy vamos a ver un ejercicio de frontera de posibilidades de producción, o también conocido como FPP, y lo vamos a ver de un punto de vista bastante práctico, bastante de la vida diaria, sobre todo cuando uno está estudiando. Josefa puede estudiar 25 páginas de economía en una hora, pero también puede estudiar 40 páginas de marketing. Ella pasará 5 horas estudiando. Primera pregunta, graficar la frontera de posibilidades de producción de Josefa para estudiar. Y segunda pregunta, ¿cuál es el costo de oportunidad para Josefa estudiar 80 páginas de marketing? Entonces, primero, hay que entender lo que nos están planteando. Josefa puede estudiar 25 páginas de economía en una hora. Y si comparamos esa misma hora con lo que se demora o cuántas páginas puede estudiar de marketing, son 40 páginas en la misma hora. Pero Josefa va a estudiar 5 horas en total. Entonces ahí tenemos un máximo. Si es que Josefa decide solamente estudiar economía en esas 5 horas, entonces va a estudiar 25 páginas por cada hora. Pero esas 25 páginas, si es que decide estudiar las 5 horas, serían 25 por 5 horas. Eso es por un lado. Y por el otro lado, si es que decide estudiar solamente marketing en esas 5 horas, entonces estudiaría las 40 páginas por 5 horas. Ahí tenemos ambos máximos. Entonces, graficamos la frontera de posibilidades de producción, que sería en el caso que si es que Josefa decide estudiar las 5 horas en economía, entonces sería 5 por 25, lo que nos da 125. Es decir, en este lado tenemos lo que es economía, las horas que va a emplear de economía, que un máximo, si es que solamente estudia economía, serían 125 páginas en total. Y por el otro lado, acá tenemos lo que es marketing, y que si es que solamente estudia marketing en esas horas, en las 5 horas, va a estudiar en total 200 páginas en las 5 horas. ¿Ok? Eso es lo primero. Ahora, aquí se pueden hacer distintas combinaciones que siempre que se muevan en esta frontera de posibilidades de producción, siempre va a ser eficiente. Siempre, por ejemplo, puede ir haciendo distintos tipos de combinaciones, pero que se mueva en esta frontera de posibilidades de producción. Eso va a ser eficiente. Sin embargo, por cada acción que tome, por ejemplo, decide estudiar menos horas de economía para aumentar horas de marketing y poder estudiar horas, ahí va a existir una renuncia a uno de los puntos. Una renuncia o a marketing, una renuncia a economía. Y esa renuncia es lo que se conoce como el costo de oportunidad. Entonces ahí viene la segunda pregunta, que me dicen, ¿cuál es el costo de oportunidad para Josefa estudiar 80 páginas de marketing? Es decir, Josefa no va a estudiar 200 de marketing, sino que va a estudiar 80 de marketing. El tema es que al estudiar 80 de marketing, supongamos que estuviese aquí, bien, o más o menos por aquí, más o menos, aquí va a estar las 80 páginas de marketing, entonces va a existir una pérdida de horas en economía. Eso va a ser un costo de oportunidad que va a tener. ¿Cómo lo calculamos? ¿Qué tenemos que hacer? 5 horas de marketing equivalen a 200 páginas de marketing, que sería este máximo que tenemos acá. Entonces, ¿a cuántas horas equivale las 80 páginas que va a estudiar? Que me indica el enunciado, 80 páginas de marketing. Entonces aquí por una simple regla de 3 simple, entonces yo calculo que son 5 horas a 200 páginas de marketing, X horas a 80 páginas de marketing. X igual a 2 horas. Es decir, las 80 páginas va a implicar 2 horas de estudio. Como máximo va a estudiar 5 horas, entonces 2 horas se van en marketing. 3 horas se van a economía. ¿Y cuánto estudia por cada hora? ¿Cuántas páginas estudia por cada hora de economía? 25. 25 por las 3 horas me da un 75 páginas de economía. Entonces, ¿cómo va a distribuir aquí en cuanto a las horas?
2 horas de marketing y 3 horas de economía. Eso va a implicar que en esas 5 horas va a estudiar 80 páginas de marketing y 75 páginas de economía. Entonces aquí tengo las 80 páginas de marketing que van a chocar con, o mejor dicho, en este punto donde se encuentra con la frontera de posibilidad de producción, aquí tengo las 75 páginas que va a estudiar de economía. ¿Cuál fue el costo de oportunidad? Que en vez de estudiar 125 hojas de economía, ahora va a estudiar 75. O sea, ¿cuánto es lo que renunció a estudiar economía? 50 páginas. Que sería la diferencia entre los 125 menos 75. 50 sería el costo de oportunidad por el hecho de renunciar a estudiar economía, porque ahora va a estudiar marketing. ¿Ok? Ahora lo podríamos ver al revés. Va a estudiar 75 páginas de economía. ¿Eso qué implica? Que va a tener que estudiar, para la distribución de las 5 horas, 80 páginas de marketing. ¿Cuál sería el costo de oportunidad que tiene? 120. Porque como máximo podría estudiar 200, pero va a estudiar 80. O sea, renuncia a estudiar 120 páginas de marketing porque va a estudiar 75 páginas de economía. Bien, espero que le haya quedado claro. Que estén muy, muy bien.